por eso preparé una presentación para currículum. En segundo lugar, me interesa muchísimo que ustedes me pregunten o discutan conmigo acerca de estas ideas, porque sinceramente no se entiende el currículum sin interlocución. Hay una definición de currículum de William Pinar, que es un teórico anglosajón que en este momento es como una referencia en el campo curricular, y él define el currículum como una conversación compleja, ¿no? A mí esa definición me gusta muchísimo. Él considera que el currículum no es un sustantivo, sino que es un verbo, porque es un proceso de acción permanente. Entonces, desde esa idea, a mí creo nos resulta imprescindible poder contar con las preguntas o con las cuestiones que ustedes pueden plantear acerca de lo que voy a intentar sintetizar. Como todos sabemos, el currículum siempre plantea una síntesis cultural, como dice Alicia de Alba, y también. Y sobre esa síntesis siempre hay una discusión. Y ustedes que están con la responsabilidad de accionar con las instituciones, con los estudiantes, accionar directamente, a diferencia de nosotros que no estamos en ese lugar del sistema, ustedes tienen la posibilidad de generar preguntas y cuestiones que nosotros no podemos. Y entonces, no sé si es imprescindible poder contar con eso. Así que si les parece bien, yo empiezo a plantearles qué es el currículum prioritario, cuál es la idea que lo generó, y luego, si les parece, podemos intercambiar. Si estamos de acuerdo, arranco compartiendo una pantalla para empezar a trabajar. ¿Está bien? Aunque sea, háganme así con el dedo, porque es desesperante no tener ni una voz, me siento sí, como Marina. una loca hablando sola, ¿no? Pero bueno. Dale, Marina. Muchas gracias. Gracias. Veo a unos poquitos, pero bueno. Muy bien, entonces voy a tratar de compartir. Para ponerte nerviosa te digo que somos 510. Bueno, para mí son estos 4 que tengo en este momento. Escúchenme, ¿se ve la presentación? ¿Sí? Sí, se ve, lo que pasa que no se ve ampliado, se ve al costado, en el lateral, las demás. A ver si... ¿Ahí se ve? Ahora sí. Muy bien. Bueno, a mí me gusta plantearles, empezar planteándoles el currículum prioritario como una decisión del sistema, del país, en realidad, y como un instrumento de trabajo. Para ello voy a arrancar diciéndoles por qué se denomina así, ¿no? ¿Por qué la denominación currículum prioritario? Y en ese sentido, plantear las dos dimensiones, ¿no? Para trabajar sobre la idea de currículum, además de las dos que ya dije, la de Alba y la de parte de la de Alba y la de William Pinar, me interesó mucho tomar la definición de currículum que dio Inés Dussel este año, cuando, no sé si muchos de ustedes deben haber escuchado a Inés, cuando hizo una presentación, creo que se llamaba La Escuela en Pantuflas o algo parecido a eso. Y en ese encuentro, que fue muy bueno, se los recomiendo, si los que no estuvieron, poder escucharlo, Inés Dussel definió al currículum como un documento público que organiza una cultura en común. Yo creo que en este caso, en el caso del currículum prioritario, esta es una definición que ayuda mucho a enmarcar lo que se intenta hacer desde esta idea. Esa es poder hacer público, es decir, hacer oficial un documento que tiene que expresar un recorte cultural en un contexto como el que tenemos, que lo podríamos denominar en contexto de pandemia.
¿Y esto qué significa? Y esto significa que las escuelas no están abiertas para la presencialidad y que la enseñanza y los aprendizajes están sucediendo en otros encuadres, en otros contextos, con una diversidad mucho mayor de la que siempre tenemos en el sistema educativo. Esa es una idea de currículum que me interesó traerles para poder pensar en ese contexto el documento currículum prioritario. Y el otro término de la definición es el de prioritario. Y cuando se dice prioritario, lo que se intenta tomar es aquello que para el sistema educativo es imprescindible. Se supone que lo que está dentro de este documento es imprescindible de enseñar y es imprescindible de aprender. Estos dos términos son los que configuran la idea de lo que se denomina currículum prioritario. ¿Cuáles son las regulaciones que se tomaron? Porque como todos sabemos, cada vez que se define un documento curricular, se define en un contexto sociohistórico y cultural, por supuesto, pero además se define en un corset. Es decir, hay ruidos externos. En un corset, ¿qué quiere decir? Que cuando un documento curricular busca ser oficial, busca la legalidad, busca la formalización, se define de acuerdo a todas las regulaciones a las que se debe someter. En el caso del currículum prioritario y en el caso de la provincia de Buenos Aires, tenemos dos grandes cuestiones principales. Una es que aquello que contiene el currículum prioritario tiene que responder a un gran acuerdo federal que tenemos desde hace años, que son los NAP, los núcleos de aprendizaje prioritarios, que han sido definidos hace más de 10 años ya, y siguen siendo definidos regularmente, más allá de si acordamos o no, es un acuerdo federal al que todas las jurisdicciones nos ajustamos, y también a nuestros diseños curriculares jurisdiccionales. ¿Por qué hago la diferenciación en este caso particular también como Buenos Aires, como provincia? ¿Por qué? Porque hay un montón de provincias, hay varias provincias de nuestro país que no tienen diseños curriculares jurisdiccionales y que no tienen o no tienen diseños curriculares oficiales y aprobados para algún nivel o modalidad, y por tanto se ajustan sus lineamientos curriculares a los NAP. En nuestro caso no es así. Nosotros tenemos diseños curriculares propios, con reconocimiento oficial por supuesto, y por tanto este documento, currículum prioritario, tuvo en cuenta para ser elaborado los núcleos, los NAP y los diseños nuestros, los diseños vigentes. Pero, ¿qué otras regulaciones tiene el Consejo Federal de Educación? ¿Esto qué significa? Significa que la resolución 367 del Ministerio de Educación de la Nación de este año dijo, por acuerdo unánime de los ministros de Educación de todo el país, que para el contexto de pandemia curricularmente las jurisdicciones teníamos que definir lo prioritario y se lo denominó currículum prioritario, y también definió que ese currículum prioritario iba a ser definido para una nueva estructura temporal o un nuevo recorte temporal, un acuerdo que es el bienio 2021. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué digo que es muy importante a mi entender, ¿no? Después ustedes me dirán. Y es que esto que estamos definiendo como este recorte cultural en común, que se construye en los núcleos de aprendizaje prioritarios, se construye sobre los diseños jurisdiccionales, no está pensado para el 2020. No termina en diciembre. Está pensado para acompañar un proceso de escolarización que va a abarcar el bienio 2021. Y esta es una decisión federal, es decir,
esta es una decisión a la que nosotros estamos respondiendo como provincia y que fue votada por unanimidad por el Consejo Federal de Educación. Y este es otro corset, digamos, esto es otra cosa que no podemos eludir, que no debemos eludir y a lo que estamos comprometidos como jurisdicción, como provincia, como sistema educativo. ¿Cuáles son las implicancias de toda esta cuestión, de esta primerísima cuestión? Esta decisión es política, ¿sí? Esta decisión la tomaron los ministros de Educación y por supuesto los gobernadores, ¿sí? Y es una decisión, es una salida, es una respuesta a las cuestiones de escolarización que han sufrido los sistemas educativos de nuestro país por la pandemia, ¿no? Y esta es una respuesta política ante esta situación. Entonces, una vez que esta decisión política se toma y se asume a nivel jurisdiccional, ¿qué es lo que tuvimos que pensar? Tuvimos que pensar en desde qué perspectivas, con qué intenciones, qué saberes, qué cuestiones teníamos que incluir en el currículum prioritario, que además tengan en cuenta que estas regulaciones, esta última, la del Consejo Federal, que define esta decisión, fue tomada en el mes de septiembre. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que esto es algo también que quiero resaltar. Que para nosotros, desde marzo, la priorización curricular no es ninguna novedad en septiembre, porque nosotros estamos trabajando sin interrupción desde el primer momento del ciclo escolar y por supuesto que no fue interrumpido por la pandemia. Lo que se hizo fue una reconfiguración del contexto de escolarización muy dura para el sistema y durísima especialmente para los docentes y para muchísimos estudiantes. Pero esta priorización, el pensar en las perspectivas, en cómo lo teníamos que hacer, en qué había que incluir, no fue algo en lo que nos pusimos a pensar en septiembre cuando el Consejo Federal tomó esta decisión. Nosotros trabajábamos con esos criterios desde el principio. Lo que tuvimos que hacer es formalizar los procedimientos, los saberes, los propósitos en un documento curricular que hoy tiene este nombre y hoy es una resolución jurisdiccional. Por tanto, en esta definición se tuvieron que tener en cuenta todos los contextos que todos nosotros sabemos que se generaron en la pandemia, con todos los contextos de implementación y desarrollo de propuestas de enseñanza y de aprendizaje que estamos viviendo desde el mes de marzo. Y por supuesto acá, bueno, sobre la base de los diseños, que esto yo ya lo dije. Entonces, por eso la idea principal es este diseño curricular no debería tener ninguna cuestión desconocida ni innovadora en el sentido de meter cosas que no se estaban haciendo hasta ahora, pero quizás sí plantea criterios que se esperan, plantea prioridades que se esperan, y fue pensado teniendo en cuenta lo que sabemos que se está haciendo en cada uno de los rincones de nuestra provincia, aun cuando también sabemos que desconocemos mucho de lo que se está haciendo, porque no tenemos toda la información. Bien, ¿cuáles son las características de lo que pensamos como currículum prioritario? El currículum prioritario prescribe, como todo documento curricular, ¿no? Más allá de que algunos digan que abiertos, flexibles. Si hay un documento curricular que se oficializa, que es parte de una resolución, de una decisión del sistema, se constituye en prescripción. Algunos autores a esto le llaman determinación curricular. Pero es eso que dice, esto es lo que se debe hacer, esto es lo que se debe abarcar. Y en este sentido, el prioritario dice esto es lo que debe incluirse, esto es lo que debe abarcarse en el contexto que estamos viviendo. Es decir, en el contexto de la pandemia, que es ese contexto que nos da limitaciones y posibilidades. ¿Sí? Entonces,
Esto implica que las consecuencias de este contexto van a sobrepasar a la pandemia. Esto significa que si hoy tuviésemos el milagro de tener la cura, de poder vacunar y de salir del encierro y todo esto que todos soñamos, aún así tendríamos que continuar volviendo a una estructura, a una interlocución, a una conversación en lo curricular y en muchas otras cosas que va a ir más allá de la vuelta presencial a la escuela cuando esta suceda, si es que en algún momento sucede y esperamos todos que sí. Hoy no tenemos fecha para esto, ¿sí? Hoy podemos ir, como está pasando en estos días, intentando una vuelta parcial a algunas situaciones de presencialidad. No tenemos más que esto. Y todas las experiencias mundiales de vuelta al sistema presencial o de vuelta a lo anterior fracasaron. En todos los países del mundo se volvió para atrás. En mayor o menor medida se volvió para atrás. Por tanto, esta definición va a ir más allá de la pandemia durante un tiempo. Esto es lo que nosotros estamos anticipando y por esto estamos planteando algunas cuestiones que van a caracterizar los procesos de enseñanza y de aprendizaje y los procesos institucionales y de conducción del sistema, porque en este momento yo estoy hablando con los equipos que conducen el sistema en los distintos niveles de concreción. Acá estamos reunidos ustedes, hay de jefes regionales hasta directores de escuela o vicedirectores y equipos de psicología, son equipos de gestión del sistema en distintos niveles de concreción, bueno, para los que creo que el currículum prioritario plantea especificidades que hacia el final les voy a plantear, que para mí son el corazón de las cuestiones que genera el currículum prioritario. Sigo con las características. En este sentido, el currículum prioritario define propósitos de enseñanza y son tomados de los diseños curriculares vigentes, define lo que se espera que los estudiantes aprendan, define lo que se espera que aprendan y también define algunas sugerencias, incluye orientaciones y sugerencias para la enseñanza. Por supuesto que no fue organizado como está organizado el currículum, los diseños por año y por disciplina, porque no existe más esa configuración. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto a nivel curricular es muy fuerte. Nosotros tenemos incorporado un diseño curricular dividido en materias o en áreas, dividido en años, con cargas horarias específicas, una materia con 2 horas, un área con 4 horas, una vez por semanales, ¿no? Con cortes trimestrales, con calificaciones en esos cortes. Todo esto que estoy diciendo no existe. En algunas escuelas, en un pequeño grupo de escuelas, se configuraron encuentros no presenciales y sincrónicos, por ejemplo por Zoom, que intentaron respetar esa configuración por materia y con esas cargas horarias. Pero en la mayoría del sistema educativo provincial, la enseñanza posible o la escolarización posible en pandemia no pudo configurarse en estos términos. Por tanto, el currículum retoma el contenido completo de los diseños curriculares, pero lo reorganiza en áreas y lo reorganiza uniendo años de escolarización. ¿Por qué? Porque los nudos que se generan en esta configuración de la que estamos hablando no son los mismos nudos que se generan en el sistema educativo habitual, como por ejemplo un nudo que puede ser el pasaje de ciclo, ¿sí? de un ciclo al otro en cualquiera de los niveles. Y como se plantea la continuidad pedagógica en el bienio, fueron pensados
en grupos de 2 años. En este sentido, se priorizaron los últimos y primeros años de cada nivel y se unieron los años intermedios, segundo, tercero, cuarto y quinto, y se configuró por áreas, porque sabemos, especialmente en secundaria, que los estudiantes, en el mejor de los casos, tampoco tuvieron propuestas completas materia por materia. Esto lo asumimos y se configuró teniendo en cuenta esta otra posibilidad de ordenamiento o de organización. ¿Por qué? Y porque se tiene que inscribir en el contexto social que se está transitando, en la provincia de Buenos Aires específicamente. En este sentido, una de las principales cuestiones que yo quiero traer y sobre las que me gustaría muchísimo escucharlos es una decisión que tomamos y que esperamos que sea principal cuando ustedes trabajen y discutan con su gente en cada institución este documento,